Arrancar con el tema de lo que pasó el día de ayer, Mauricio, con Ciro Gómez Leiva y con el reportero. Es interesante porque el día de ayer hubo un reporte. Yo la primera vez, el primer reporte que vi fue de una organización internacional de protección a periodistas que se llama Article 19, que es una protección, digo, es una organización que está muy vinculada a Estados Unidos y a la CIA. O sea, es como si Claudio X González no protegiera a los periodistas, para ponerlo en ese contexto, ¿no? Es una organización FIFI internacional y que protege a periodistas de derecha. Entonces sale una publicación, un tweet de Article 19 señalando que habían detenido militares al reportero de Ciro Gómez Leiva, que se llama Humberto Padgett, que lo hemos conocido en la mañanera porque ha sido bastante agresivo contra López Obrador. Bastante tosco, ¿no? Sí. Muy agresivo, honestamente. Se han hecho videos sobre esto, ya lo conocen. Y entonces que le habían detenido, empecé a decir, por estar investigando en Santa Lucía. Y después surgen las noticias, las versiones de que efectivamente, ¿no? Fue detenido por militares, por elementos de la Policía Ministerial del Estado de México, por policías municipales, y entonces empieza a hacer este señor como que el Jorge Ramos, Mauricio, ¿no? ¡Ay, me detuvieron! ¿Y qué creen? Que pues mi celular me obligaron a borrar las fotos, los videos que había tomado en Santa Lucía, bla, 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 a hacer como que la de Neymar, empieza a hacer, ¿no? Un show internacional, y después, como es la Santa Lucía, no es cualquier lugar, es una base aérea militar, la Sedena publica un comunicado, ¿lo tienes por ahí? En donde da algunas versiones en este comunicado. A ver, pónmelo ahí, ¿no? En donde, a ver, hazle el zooming, porfis. Donde señala, en el comunicado, ¿no? En donde este señor, Humberto Padgett, efectivamente entró a una base militar. Se infiltró en los dos filtros, porque hay dos filtros. Primero dice, a ver, los hechos ocurrieron cuando 3 individuos a bordo de un vehículo civil ingresaron al campo militar. 2 de ellos identificándose como militares en situación de retiro, que son los escoltas de este reportero, argumentando que acudirían al servicio médico. La primera mentira. Sin embargo, continuaron su movimiento. En un segundo filtro indicaron que se dirigían a instalaciones de un plantel educativo militar, siendo esto falso en ambos casos. Y entonces le cachan a Humberto Padgett la mentira y a sus escoltas, porque este es un reportero con escoltas armadas. Y los detienen, ¿no? Porque se estaban infiltrando de manera ilegal en una base militar de Santa Lucía. Dieron 2 versiones en 2 filtros distintos, y ya lo que señala la Sedena en el boletín es que entre el segundo y el tercer filtro se detuvieron a tomar las imágenes. En ese momento fueron ya interceptados por personal militar que estaba al interior de la base militar de Santa Lucía, donde incluso dice el boletín que cuando se dieron cuenta que ya los habían descubierto, trataron de emprender la huida. Fueron capturados 200 metros después del lugar de donde habían sido ellos localizados originalmente. O sea, no se fueron muy lejos, pero finalmente también trataron de hacerse roscas. Entraron con mentiras y entraron con armas, tampoco las declararon ante los filtros de la base militar. Y los que lo acompañaban, que esto es muy importante, eran militares retirados. Los escoltas que trabajan para esta empresa que brinda seguridad a periodistas, contratada por el gobierno federal, como lo reconoció también Obrador, son militares retirados. Y pues lo que se entiende es que el acceso se dio gracias a que ellos presentaron esta identificación y justificaron la entrada, primero yendo a una consulta médica y segundo yendo a esto que señalaron en la segunda mentira, ¿no? Sí, la primera fue que iban a un plantel educativo. Instalación plantel educativo. Bueno, el día de hoy, como era reportero de Ciro Gómez Leiva, Ciro lo entrevistó. Y aquí, de entrada, confiesa, por así decirlo, su delito, tanto el reportero, Humberto Padgett, como Ciro, porque nos damos cuenta que Ciro fue el autor intelectual. Él les ordenó, Ciro Gómez Leiva, el reportero de sus escoltas, que se infiltraran en la base militar, con lo cual transgredieron, ¿no? Obviamente el recinto, y bueno, pues cometieron varios delitos. Vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista de Ciro con el Padgett. Hola Ciro, ¿qué onda, Patiñas? Hola, gusto en verte, Padgett. ¿Qué pasó ayer, Humberto? Te escuchamos.
Pues entré a la base aérea de Santa Lucía con el propósito de hacer un reportaje en campo, luego de un trascendido que no podíamos admitir como única versión. Aquí no utilizamos versiones extraoficiales, aquí hacemos periodismo con cara y nombre, sobre el supuesto de que el ejército, que es el principal constructor del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, estaba violando las suspensiones impuestas por los jueces de distrito que concedieron los amparos para que las obras estén paradas. Hubo una organización, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que promovió una serie de amparos. De eso hemos platicado aquí. Alguien nos dice, hay un contratista que estuvo en Texcoco y que está en Santa Lucía y que dice que en realidad están trabajando. Como no nos vamos tampoco con las únicas versiones oficiales y pedir permiso no es otra cosa sino solicitar que se monte una coreografía, entré a una instalación de acceso restringido con conocimiento de esto para hacer una grabación de lo que se estaba construyendo o no en el área de Santa Lucía, ayer en la mañana, en que está la residencia de la obra. Hay unos campers. Ayer en la mañana. Ayer en la mañana. Ayer en la mañana, déjame interrumpirte nada más, con pleno conocimiento mío y con pleno conocimiento de la producción de este programa. Y yo con pleno entendimiento de que si yo era detenido grabando en el interior, sería detenido por los militares, porque ellos estarían en su función de impedir que se hiciese. Bueno, pues O sea, estaban confesando Ciro y Humberto Payet que estaban cometiendo un delito, ¿no? Sí, que era ilegal. Era ilegal lo que estaban haciendo. Violando la ley, metiéndose a escondidas porque no querían que les montaran un teatro. O no querían que les hicieran un circo para decirle mentiras. Honestamente, y así se los voy a decir, un edificio no se quita y se pone cuando llega un reportero. Si tú ya estás construyendo algo, lo que construyas ahí se queda. No hay manera de ocultarlo. Y aquí cuando yo estaba escuchando esto, me vino a la mente lo de los drones. No, o sea, no es la primera vez que están viendo cómo sacan información de Santa Lucía. Ya había reportado la Sedena que también es altamente irregular, y ahora, como seguramente ya controlaron esto, vieron cómo meter a una persona. La verdad es que de todos modos es grave, porque otra vez repito, ahorita Santa Lucía no es un sueño ni es un terreno, es una base aérea militar. Es una base en donde hay aviones, donde hay helicópteros, donde hay armamento, donde hay militares, donde hay inteligencia, y es se llama una instalación estratégica nacional. Y como tal, también tiene una determinada protección, por así decirlo, en las leyes. Y entonces este reportero acepta que si estaba dentro y estaba cometiendo un delito, se lleva a 2 escoltas suyos, según eso sin conocimiento, pero sabes que si era con conocimiento. Dijo que les tapó casi los ojos, que ellos están, y esa es la explicación, ellos están obligados a seguirme a donde yo vaya. Si yo voy al baño, casi me tienen que ayudar ahí a todo esto, ¿no? Entonces dice, si yo iba en la base de Santa Lucía, ellos me tenían que acompañar. Pero ¿a poco no se dieron cuenta que estaban mintiendo en el primer filtro y en el segundo salen con otra mentira? Incluso él dice... O sea, entonces si va Mauricio a este reportero a matar a otra persona, ellos dicen, pues no hay problema, ¿no? Pues es que eso es lo que ya no entiendo. Sí. Sobre todo que donde también él mismo hasta medio se contradice, porque dice que uno de ellos estaba aprovechando la visita o estaba buscando información médica, el otro estaba buscando información para la Guardia Nacional. Bueno, entonces te acompañaban o ellos estaban tratando de sacar cosas para ellos. ¿Cuál de las dos estaba sucediendo? Y ojo, yo no creo que un civil haya podido pasar así nada más con una identificación civil. No sabemos si tuvieron que usar la identificación como militares retirados, porque son militares retirados, para poder acceder a estas instalaciones. Esa es la pregunta. ¿Qué identificación utilizaron para entrar a las instalaciones? ¿La identificación civil o la militar?